Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que la estén pasando muy bien. ¿Qué creen, queridos amigos? Bueno, pues para mí es un gusto enorme tener a mi carnalito, a mi hermanito Ulises Ozaeta, que ha estado viajando por diferentes partes de Europa y tiene muchísimo que contar. Vamos a dejar que él nos comente todo esto acerca de esta vida que ha sido realmente sorprendente, apasionante y sobre todo de investigación. Ulises, manito, buenas tardes. Hola Lalo, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo tu público. En verdad, muchísimas gracias de invitarme aquí en tu programa. Y sí, efectivamente, en México estudié periodismo. Llegando aquí a Estados Unidos, estudié ciencias sociales. Terminé, recibí un título, luego me fui a estudiar antropología y estudios latinoamericanos en la Universidad de Los Ángeles y después al final hice un posgrado en filología. Entonces pues por ahí vamos, ¿no? Terminé y ya a partir del 2016 empecé a viajar ya de forma más constante fuera del país, y sobre todo pues en el 2016 hago mi primer viaje fuera del continente. Ya es cuando empiezo a conocer el mundo ya fuera del continente. Es interesante, te he estado siguiendo, hermanito, por todos tus viajes que has dado y realmente es sorprendente. Hubo uno que nos comentaste que estabas en la calle de las Brujas en Bélgica. Cuéntame, ¿de qué se trata esto? Lo que pasa que, bueno, este último viaje era un poco también para conocer algunos países a los cuales yo no había podido ir, también haciendo un seguimiento, porque he venido estudiando las religiones, ¿no? Y los distintos grupos que se desprenden del cristianismo, aunque no es la única religión que he estudiado, también he tenido un estudio más constante con lo que es el budismo. Pero en este caso, pues cómo nace, por ejemplo, España con sus creencias. Entonces en esta ocasión llegué a España, de ahí me subí a Francia. Claro, antes pasé por la zona de los vascos, que ellos han tenido y han buscado también independizarse de España. Ellos han querido formar un territorio que actualmente tienen una autonomía, pero ellos han querido más que eso. Incluso recordar lo que había sucedido con la Euskadi Tascatasuna, ¿no? Los ETA que fueron desmantelados hace tiempo, y que aunque hay pequeños grupos, pues ya no tienen la fuerza que tuvieron cuando empezaron desde los tiempos de Franco, ¿no? Allá dentro de la Guerra Civil Española. Bueno, de ahí me fui a Francia, estuve un tiempo ahí en Francia, y pues estoy cerca de Bélgica. Estaba como a 3-4 horas de Bélgica, y me habían comentado que había un pueblo medieval que se llamaba, en español se llama Brujas, pero creo que no es que signifique que sean estas brujas que conocemos, sino que en realidad es una forma de castellanizar el nombre de su topónimo, que es como Brugger, algo así. Entonces la gente no puede pronunciar, o no podemos pronunciar muy bien el nombre de esta ciudad, y lo castellanizamos de tal manera que ahora suena Bruja, ¿no? Y que es un pueblo medieval, en el cual pues podemos ver atalayas o esas torres de vigilancia que servían para avisar cuando había una invasión. Y sobre todo pues la cerveza, la comida, que dicen que Bélgica tiene el tercer lugar en consumo de cerveza, y algunos he escuchado que comentan incluso que la cerveza es de aquellos lugares, aunque lo que es incorrecto, ¿no? La cerveza como tal pues viene de esa media luna fértil entre el Tigris y el Éufrates, que era la antigua Mesopotamia, y que quedaron registrados en libros como la epopeya de Gilgamesh, uno de los libros más antiguos, que creo de tener como 3000 años de antigüedad, y que fue escrito o que fue hecho en escritura cueniforme. Eran unas tablillas de arcilla a las cuales les hacían un tipo de pellizcos,
y estas tablillas de arcillas se cocinaban como ladrillos, y entonces todas estas tablillas pues ya quedaban listas, y era la forma de escribir, era una forma que tenían en la antigua Mesopotamia para dejar para poder plasmar sus textos, ¿no? Y así es como en algún momento, hace no mucho tiempo, un grupo de arqueólogos descubrieron esas tablillas que después dieron pie a que conociéramos esa epopeya, la epopeya de Gilgamesh. Y que ahí habla que Gilgamesh junto con su amigo tomaban cerveza. Entonces es el antecedente que tenemos, ¿no? De que la cerveza viene de aquella zona. Y de aquella época, y ya cuántos milenios han de haber pasado ya para que nosotros tengamos esas tablillas aquí. Es un momento interesante, porque de ahí surgiría entonces también pues la creación en sí, ¿cómo te diré? Esa manera de fabricarla, ¿no? ¿O existe un tipo de cerveza que sea original de ese tiempo? Pues sí, lo que pasa que todos esos granos, a ver, esa zona de la luna, luna fértil, la media luna fértil, lo que era esa zona que estaba entre el Tigris y el Éufrates, se daba mucho grano, se daba la cebada, se daba el centeno, que eran como son los principales ingredientes que se fermentan para conseguir la cerveza. Sí. Obviamente hay que considerar que también hubo una época, y esto es bien interesante porque a mí me ayudó también a entender lo que fue el budismo durante mis viajes por Asia. Había una ruta que se llamaba la Ruta de la Seda. Los romanos, que ha sido el imperio más grande y más longevo que ha existido, el imperio romano era un imperio de gente muy vanidosa. Entonces les gustaba mucho la seda, pero los chinos nunca dieron, por muchos años, por cientos de años, nunca dieron el secreto de cómo se fabricaba la seda, que había un gusano que conocíamos como el gusano de la seda, y que es el que produce toda esa, hace como un tipo de baba, algo así, y de ahí viene la seda, de ahí se produce la seda a través de este tipo de gusanos. Entonces nadie se imaginaría que la seda viene de ese gusano, y los chinos guardaron por muchísimo tiempo ese secreto. Entonces los romanos compraban seda, y los mercaderes, pues de China a Roma, se movían constantemente, y no solamente movían mercadería, ¿no? Que en este caso pues era la seda, o después empezaron a llevar la pólvora, empezaron a llevar a distintos lugares algunas maderas olorosas o maderas, etcétera, pero la mercancía principal era la seda. Pero no solamente fue eso lo que empezaron a transportar, también empezaron a transportar cultura, conocimientos, costumbres, religiones, lenguas, etcétera. Y supongo también que en este ir y venir, ese movimiento humano, pues también iba ahí la cerveza, ¿no? La cerveza es como empieza a llegar a Europa, porque la Ruta de la Seda incluso pasaba por Afganistán y todas esas zonas de Asia. Por ejemplo, Afganistán, antes de ser islámica, muchas de sus ciudades eran budistas, que después los afganos dedicaron a destruir muchas estatuas en Afganistán de Budas gigantes. Pero en Afganistán el budismo era una religión muy importante, y lo acabaron, ¿no? Después los fanáticos del Islam, no toda la gente que cree, no todos los maometanos, sino un grupo muy minúsculo pero con poder de armas y económico, empezaron a destruir y a hostigar a quienes pensaban diferente y a destruir sus herencias culturales. Ya. Qué interesante. Y bueno, haciendo un paréntesis respecto a lo que comerciaba los romanos, ¿ellos qué comerciaban?
Pues principalmente a ellos les gustaba mucho eso. A ver, Roma era un imperio de armas. Ya. Entonces se fueron apropiando de ciertos lo que hoy conocemos como ciertos países, ciertas zonas, y de cada zona les explotaban sus recursos, ¿no? Por ejemplo, al norte, pues los romanos conseguían, por ejemplo, bueno, de China ya sabemos ahorita que les llegaba la seda, ¿no? Del norte de Roma, ya por Polonia, por algunas otros países de Europa, ¿no? Les llegaba la sal. La sal era importante porque en aquella época, en el caso de los romanos, no tenían refrigeradores, no tenían forma de conservar la comida. La comida, pues, como sabemos, en zonas calurosas, y en este caso, pues, Roma y lo que hoy es Italia, pues, tiende a ser caluroso. Lo sentí, lo viví. Es una zona, pues, que es un poco calurosa, y si no hay refrigeradores, pues la comida se echa a perder en un par de días, ¿no? Entonces, en este caso, la sal, factores muy importantes para poder conservar la carne, para poder conservar la comida. Incluso a los soldados romanos les pagaban con sal. De hecho, de ahí viene la palabra de salario, ¿no? Porque en muchos casos a los romanos pues se les daban ciertas cantidades de sal que ellos podían usar como moneda corriente para hacer pues intercambios, trueques por otras energías. Qué interesante, qué interesante. ¿Te imaginas? Entonces han de haber traído pues unos costales, ¿no? Enormes para estar transportando tanta sal, para estar viajando durante mucho tiempo. Pues debe haber sido toda una proeza, ¿no? Grandísimo, ¿no? De cómo estar transportando todo esto. Sobre todo el hecho de que cómo se conservaba la comida con sal, ¿no? Imagino yo que ha de ser pues todo un tipo así de carne seca, ¿no? Para que después cocinarse o algún tipo de esta situación, ¿no? Sí, y te digo, y el Imperio Romano se extendió, además, se fue extendiendo demasiado, De hecho, fue tan grande, y esto era una parte muy importante que yo fui siguiendo también, porque como he estado siguiendo un poco el camino de lo que fue el cristianismo en sus inicios, que es un trabajo que he estado empezando a hacer hoy en día. Antes lo estaba haciendo más hacia el budismo. El Imperio Romano se tuvo que dividir. Teníamos el Imperio Romano de Occidente, que tenía pues lo que hoy conocemos ahí, Roma, Italia, y también estaba el Imperio Romano de Oriente, que fue Constantinopla, que ahí también se dio una de las principales cabezas de las iglesias cristianas, ¿no? O sea, porque el cristianismo, cuando digamos que todo empieza en lo que hoy es Israel, antes era de parte del territorio de Palestina. Bueno, se da el cristianismo ahí, pero los romanos se sintieron, no les gustó ese nuevo credo, no les gustó, y empezaron a hostigar a los cristianos que estaban en esa zona, en Jerusalén, a los cristianos que estaban en lo que hoy conocemos como Israel y Palestina. ¿Y qué es lo que hacen los cristianos? Pues se dispersan y van a dar a lo que hoy conocemos como Turquía, lo que hoy conocemos como Siria, Egipto, algunas zonas de lo que es el Mediterráneo, ¿no? Y entonces se forman cinco cabezas principales, porque los apóstoles, cuando se dispersan en cada poblado o en cada lugar donde llegaban, o al país al que llegaron, empezaron a formar pequeñas comunidades de cristianos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues en Egipto se da un movimiento cristiano muy fuerte, y de ahí nacen lo que conoceríamos como los coptos, y ahí se da la cabeza de una iglesia cristiana, que es la iglesia copta. Después, en lo que hoy es Líbano, pues ahí nacen los maronitas,
Pero las principales iglesias se da una en lo que es lo que hoy es Estambul, que antes era Constantinopla, que era el patriarca de Constantinopla, que tenía el mismo peso que lo que sería en la iglesia de Occidente, lo que es Roma hoy el Vaticano, con el papado, que sería el cristianismo católico, pero todos valían igual. Todos tenían el mismo peso. Y bueno, eso te digo, lo empiezo a ver durante mis viajes, porque yo llegué a Turquía también, hablando un poco de esa zona que también tenía influencia del Imperio Romano, lo que hoy es Turquía, y que era una zona cristiana, y empiezo a subir a cuevas y empiezo a ver muchas imágenes que pertenecen al año 300 de los primeros cristianos, y yo decía, oh wow, esta forma de cómo tienen sus frescos, de esta forma en cómo pintan sus símbolos los primeros cristianos del siglo 300, que ahora son zonas arqueológicas, me empezaron a llamar mucho la atención, ¿no? Y empecé a involucrarme un poco más en el tema de lo que era el cristianismo con el Imperio Romano, y cómo se había dado pues toda la cultura romana y la influencia del Imperio Romano con la religión, y es lo que me empieza a llamar mucho pues la atención. O sea que en esa época existían, digamos, por decirlo así, jerarcas religiosos con una pues idéntica jerarquía, digamos, todos eran iguales en sus diferentes países, ¿no? Y bueno, y después de tantos años que ha pasado, ahora encontraste estos frescos en Turquía, pues ha sido grandioso, ¿no? ¿Y cómo los ves? ¿Cómo ves que ha pasado el tiempo en esos frescos, en ese arte pictórico que está ahí plasmado de nuestra historia universal? Fíjate que primero obviamente me llama mucho la atención porque descubro que los primeros cristianos sí tenían imágenes, o sea, sí plasmaban, sí tenían sus pequeñas iglesias dentro de cuevas, porque muchas de estas son dentro de cuevas, así vivían. Los primeros cristianos, al parecer, algunos tomaban la decisión de ser eremitas, de ser personas que un tanto místicas, que se iban a las montañas y allá vivían su cristianismo separados, y en esas montañas llegaban a formar comunidades y se empezaron a dar las primeras comunidades de los cristianos. Pero me doy cuenta también que no era una sola iglesia, como hoy a veces en la iglesia católica nos llegan a enseñar que era una sola iglesia, que la herencia viene de Pedro, sino que empezó a haber muchas iglesias, y todas esas iglesias teníamos comunión entre otras, es decir, eran como muchas cabezas, pero todas formaban un solo grupo, una sola iglesia. Lo que sucede es que nos empezamos a separar por cuestiones doctrinales y políticas. Es decir, cuando cae Roma en el año 476, que es la fecha en la que cae Roma, pues en el caso europeo cae Roma, pero solamente cae Roma de Occidente, es decir, el Imperio Romano, que tenía como cabeza a Roma, la actual, donde hoy está Italia. Entonces no había pues al caer el imperio, pues ya no había quien ejerciera el poder, no había una cabeza gobernante. Los césares habían caído, la gente que hacía las leyes, los soldados pues ya no tenían a quien obedecer, ya habían formado sus pequeños grupos, y entonces había un vacío de poder. Ese vacío de poder lo toma pues el segundo grupo, que tenía mucha organización. ¿Y cuál era el grupo que tenía mucha organización? Pues era la iglesia cristiana, que hoy conocemos como la Iglesia Católica de Roma, ¿verdad? Entonces la Iglesia Católica, ante el vacío de poder, toma el control de Europa,
Pero eso no pasa en Oriente con la iglesia cristiana de Oriente, que estaba encabezada por el patriarca de Constantinopla, que es otro papa, por así decirlo, ¿no? Sí. Entonces, al haber, ellos no podían tener el poder porque ahí los césares, el gobierno, los soldados todavía seguían ejerciendo su poder. Así que siempre se mantuvo bajo las sombras. Por eso es que no pudo crecer tanto como sí lo estaba haciendo la Iglesia Católica de Roma, ¿no? Con su cabeza visible, que viene con la herencia de Pedro. Las otras iglesias pues no crecieron, de tal manera que después, cuando cae en el año 1000, en el siglo XV, cuando cae Constantinopla, cuando cae el Imperio Romano de Oriente, en el siglo XV, ya 1400 y tantos, en los años de 1400, cuando cae este imperio y llegan todos los musulmanes, pues la iglesia de Oriente pues no pudo hacerles frente, y después de haber sido el 100% de población cristiana, se redujo a lo que es hoy en día el 1% de la población cristiana. Casi desaparecieron. Los coptos en Egipto, que fue una iglesia muy importante del cristianismo y que no se podría entender, si ellos, o los maronitas del Líbano, que lo que hoy es o los fenicios, que es la zona de los fenicios, que estaba con los maronitas, pues también ya son una minúscula parte, ya no tienen el poder que otrora tenían, porque nunca ejercieron un poder más que el espiritual. Ya. Y así poco a poco pues se fue desintegrando. Ahorita ya son muy pequeños, pero entonces cuando empiezo a visitar todos esos lugares, pues me doy cuenta pues de todo lo que tuvieron que afrontar, ¿no? Los primeros cristianos, por ejemplo, cuando estaban ellos, que había nacido el cristianismo, apareció, por ejemplo, un grupo que se llamaban arrianos, porque el líder se llamaba Arrio, y este grupo pues predicaba un cristianismo, pero era un cristianismo diferente a lo que la mayoría creían. Por ejemplo, ellos creían que por ejemplo Jesús no era Dios, que Jesús solamente era una persona pero no tenía nada que ver como con Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se juntan en una convención, por así llamarla, ¿no? Los primeros, las distintas iglesias cristianas que eran una sola iglesia, pero tenían 5 cabezas principales, que era la iglesia de Roma, la de Constantinopla, la de Jerusalén, la de Egipto y la de los fenicios. Se juntan y forman y tienen su primer convención, que es la de Nicea, donde ellos crean o redactan lo que a la postre conoceríamos como el credo, que es el que dice: creo en un solo Dios, bla bla bla, Padre Todopoderoso. Sí. Eso viene de Nicea, y en el concilio de Nicea, y en ese concilio pues ahí vemos la influencia de todas las iglesias cristianas, que eran una sola. Ya después empezaron a dividir, ¿no? Por cuestiones políticas, como te decía, y por cuestiones doctrinales, pero eso lo descubro ahora en estos viajes. O sea, ya lo había leído, pero ahora que estuve ahí, pues ya lo pude ver, ¿no? Lo pude ver a través de vestigios arqueológicos. Y esa visualización de dentro de las cuevas, de las montañas, de las diferentes tendencias políticas y doctrinales que nos estás hablando, de esta iglesia cristiana que nos ha llegado hasta este momento, ¿sí visualizas tú realmente la ruta en cómo nos llegó hasta aquí, hasta el continente americano? Sí, es que es chistoso, porque te digo, o sea, la mayoría de las personas podríamos pensar que el cristianismo como tal, y sí, de cierta forma tienen razón, nace en lo que hoy conocemos como Israel. Sin embargo, su desarrollo no es ahí,
porque justamente en esa zona los romanos perseguían a los cristianos, es decir, se tomaban a muchos cristianos y se los llevaban incluso al circo romano para, pues, divertir de cierta forma, para acabarlos, ¿no? En competencias, todo eso. Tiene unas competencias brutales y sanguinarias, ¿no? Pero bueno. Así es. Entonces lo que sucede es que el cristianismo empieza a florecer ya en estos países como Palestina, como Egipto, como Turquía. De hecho, había un personaje que ayudó mucho a que se propagara el cristianismo, que fue Pablo. Y por ejemplo, Pablo le escribía a los cristianos de Corinto, ¿no? Y Corinto pues ya es zona mediterránea, ya un poquito lejos de Israel. Pero a Efeso, carta de Pablo a los Efesios, que Efeso es una ciudad que hoy en día queda pues en Turquía, que era donde pues había pues incluso en Efeso estaba había una deidad a la que consultaban para el futuro. Se me ha ido el nombre, pero el chiste es que pues justamente Pablo y las cartas que se dan entre las primeras comunidades cristianas, que son todas esas epístolas que aparecen en la Biblia, pues se dan a los cristianos que pues no vivían en Israel, ¿no? Sino que en lo que hoy conocemos como Israel. Quiero hacer énfasis en esa parte porque antes pues Israel como tal no existía, era una zona que también llegó a ser parte de Palestina. Entonces se empezaron a escribir, y las comunidades cristianas pues estaban lejos, pertenecían a las zonas que hoy conocemos con mucha influencia islámica, pero ahí fue donde se empezó a dar las primeras comunidades cristianas. Una observación ahorita mientras comento esto: yo no soy teólogo, solamente estoy comentando mis observaciones antropológicas durante mis viajes en aquella zona. Tampoco soy una persona muy ligada a las religiones, porque también lo mismo podría estar hablando de budismo o de islam, ¿no? Entonces, aunque mi fuerte es el islam y es el budismo, porque son las zonas son las religiones con las que he tenido más acercamiento. Esto es interesante porque precisamente da pie para que se dividan, ¿no? Se dividan los pensamientos en esta sección, porque la gente va a pensar que pues tú eres teólogo y que hablas de la religión y etcétera, ¿no? Pero también en el otro punto de vista, cuando ya estés hablando de la parte oriental, también van a pensar lo mismo, porque estás adentro de dónde surge todo esta parte de lo que es el budismo, sobre todo porque pues has vivido ahí durante varios años. Pero cuéntanos, primero que nada, bueno, estábamos hablando de Roma. Visitaste Roma y visitaste Francia. Si estuviste ahí, digamos, en Francia, en la Torre Eiffel, en Italia, en el Coliseo Romano. Cuéntanos de eso y después pasamos, si te parece, a la parte del budismo. Sí, bueno, sí, efectivamente, te decía, había una parte que era muy importante poder estar ahí porque me ayudó a descubrir cómo era que funcionaban las ciudades, cómo se organizaban, cómo tenían también sus organizaciones. Descubrí también, era un poco enfocado a cuestiones religiosas, porque quería ver cómo se estaba estructurando la iglesia en aquella época, qué personajes había, la influencia del Renacimiento, ¿no? El Renacimiento europeo como movimiento cultural, el barroco, el neoclasicismo. Quería conocer de cerca, por ejemplo, la arquitectura gótica, que solo vemos en Francia, ¿no? Con la Catedral de Notre Dame, que es del año del 1200, del siglo XIII.
empieza a ser construida esta catedral y tiene toda la influencia gótica, porque es si no es la primera, es de las primeras que tienen una arquitectura que a la postre conoceríamos como gótica, que son estructuras altas porque buscan alcanzar el cielo para estar cerca de Dios, que con esa presencia de gárgolas, ¿no? Que no sabía por qué ponían las gárgolas, pero al parecer, y lo vi en muchas casas, estas caras de seres que se ven un poco malignos y que en realidad era un tipo de superstición para alejar a los malos espíritus a través de estas esculturas. También descubrí que en las iglesias antes las personas que no eran bautizadas no podían entrar, entonces por ejemplo construían baptisterios. Los baptisterios eran unas zonas donde pues las personas, antes de poder entrar a una iglesia, los llevaban ahí los bautizaban y ya después podían ser partícipes de las celebraciones, ¿no? De la Eucaristía. Y también tenían campanarios que servían pues no solamente para los llamados a ritos o a los ritos religiosos, sino también para cuestiones sociales o llamados en caso de una invasión. Es el caso de la Torre de Pisa. Yo no sabía cuál era el objetivo de la Torre de Pisa hasta que estuve ahí. Fue interesante en ese aspecto, ¿no? Entonces, el poder llegar ahí, el poder ver lo que habías leído, te da una perspectiva más completa y te ayuda a entender obviamente más la historia. Qué interesante, qué interesante. Y sobre todo esa arquitectura que perdura por siglos, ¿no? Y que tiene su propia historia, ¿no? Eso de que nos cuentas de las gárgolas, ¿era por aquí? Para, no sé, de alguna manera, de alguna forma, intimidar a ciertos enemigos, o simplemente era un estilo gótico de la época, por decir algo que estaba en boga. Era al parecer era para intimidar a los malos espíritus. O sea, por ejemplo, si por ahí había un demonio o algo así, hablando en cuestión así más teológica, ¿no? Si había algún espíritu, a lo mejor este espíritu, de acuerdo al pensamiento de la época, que eso es importante, el contexto en el que se dan las cosas, pues a lo mejor ese espíritu se iba a sentir intimidado, de acuerdo al pensamiento de ellos, se iba a sentir intimidado ante una escultura de estas que eran gárgolas, y por eso es que las ponían, y no solamente en templos, sino también los ponían dentro de o fuera de las casas. Lo vi en Bélgica y lo vi en Francia. ¿Y hay cierta relación en esos dos países? Sí, coincidían en pensamiento, ¿no? Además de que pues el cristianismo, hasta antes de que apareciera el protestantismo, pues el cristianismo era una influencia muy grande en todas esas zonas, y sobre todo el cristianismo que estaba encabezado por el patriarca de Roma, que hoy conocemos como Papa. Ok. ¿Visitaste en París a Notre Dame? Sí, la iglesia de Notre Dame es la que te comentaba, que es una de las primeras iglesias góticas del año 1200, que pues ¿en qué año? En el 2018 se incendió, y ahora hoy en día se encuentra en reconstrucción. No, todavía está en reconstrucción. Se perdió mucho del arte que había dentro de esta catedral, pero se está rescatando, ¿no? Fue una noche oscura para la historia y para la cultura, pero hoy en día pues se está rescatando y no se puede acceder, no se puede entrar, pero han puesto un estrado
para que la gente pueda desde afuera sentarse, observarla, tomarle fotos y más o menos imaginarse cómo era antes del incendio. Ya. Pero bueno, pues es que hay muchos edificios que con el paso de los siglos se han ido pues derrumbando, ¿no? Y han quedado incluso nada más puras fachadas. No sé si este caso de esta iglesia de Notre Dame sea el mismo, ¿no? Pero hay lugares en las que solamente quedan fragmentos de las construcciones, ¿no? Que obviamente pues son unas obras de arte. Sí, bueno, voy a corregir. El incendio no fue en el 2017, fue en el 2019. Y lo que me comentaba, sí, efectivamente ha habido lugares que eran muy importantes y que hoy no queda nada. Yo creo que una de esas estructuras, construcciones, pues yo creo que fue la biblioteca de Alejandría. La biblioteca de Alejandría, que está en Egipto, que incluso hoy en día no se sabe exactamente dónde estuvo esa biblioteca. Fue una biblioteca que era magnífica en estructura y además albergaba el conocimiento de muchas partes del mundo, ¿no? Esa biblioteca en su época fue la biblioteca más importante de la humanidad. Entonces, efectivamente, no queda nada, ¿no? También, por ejemplo, si visitamos Italia y visitáramos y quisiéramos conocer el circo romano, que no es el Coliseo romano, el circo romano, que está muy cerca de ahí, está como a 1,5 kilómetros, a 20 minutos, media hora caminando. Ya no queda más que esa explanada por donde los carruajes competían, ¿no? Ya el mármol que estaba ahí, las maderas que estaban ahí, porque ese circo romano pues podía albergar a más de 20,000 personas, algunos dicen que 50,000. Tenía una serie de gradas hechas de mármol, tenía un lugar por donde el emperador entraba, había una serie de cuartos donde estaban los competidores preparándose. Pues de todo eso ya queda muy poco. Del graderío ya no hay nada. El mármol se acabó, la madera o se la llevaron o se pudrió, porque cuando cae Roma en el año 476, pues todo el control era, antes del año 476, el control y la justicia eran administradas por el Imperio Romano. Había una cierta estabilidad. Después del año 476, cuando cae Roma, en toda Europa, pues dejó de haber una cabeza de justicia. Entonces, el moverse de un pueblo a otro era muy peligroso porque había bandidos, porque había delincuentes, y poder salir de un pueblo a otro podría costarle a uno la vida, porque no sabía qué era lo que iba a pasar ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces todos los pueblos se encierran, nadie sale, no deja de haber movimiento de conocimiento, deja de haber cultura, todo eso se acaba y da pie a lo que conoceríamos después como la Edad Media o el oscurantismo, ¿no? ¿Por qué se llamaba oscurantismo? Pues porque no había conocimiento, no había producción de conocimiento, ya nadie escribía, ya nadie pensaba en filosofía, y entonces todas las personas que vivían en los poblados empezaron a tener un pensamiento ya más ya empezaron a ser más crédulos, supersticiosos, empezaron a creer en brujas, empezaron a tener eso, más supersticiones. Entonces
A eso después lo conoceríamos como el oscurantismo, y los únicos que albergaban el conocimiento, los únicos que empezaron a guardar los libros, porque ya algunas bibliotecas habían desaparecido, fueron los cristianos, que ya se estaban convirtiendo o ya se habían convertido en una estructura de poder, y eran los únicos que podían administrar el conocimiento, y todos los libros que iban encontrando que se habían escrito a priori, todos esos libros se empezaron a guardar en las abadías, o principalmente en las abadías, ¿no? E incluso hay un libro que escribió Humberto Eco que se llama El nombre de la rosa, y que aunque está ambientado en la Baja Edad Media, podemos observar que cómo era que cuidaban y albergaban los libros, y cómo era que mantenían el conocimiento dentro de las abadías, los monjes. Se fue perdiendo todas esas estructuras, ¿no? Y te puse de ejemplo pues la biblioteca de Alejandría, y que dio pie a ahora esto que te estoy comentando. Qué interesante, qué interesante. Y algunos de estos documentos ya los tenemos todavía para poderlos admirar, o están bajo toneladas de cristal, nada más para verlos desde lejitos y no tocarlos. Obviamente cuando uno necesita un libro así muy antiguo hay que pedir un permiso, sí se puede, pero no está para todo el público, porque es material tan viejo que se puede desbaratar en los dedos. En segunda, no todas las personas tienen la instrucción o la formación de cómo poder pegar documentos antiguos, ¿no? Nosotros funcionamos, hay una serie de especialistas que hacen duplicados, que hacen copias fidedignas de ese material, y se nos presta para que ya lo podamos usar, ¿no? O ya está digitalizado y lo podemos observar. Es así como funciona, pero sí hay documentos, ¿no? Por ejemplo, los primeros textos donde aparece el español, que fue a través de unas jarchas escritas en mozárabe, cuando empieza a aparecer el español, y había un tipo de dialecto o una lengua que era el mozárabe, que ya empezaba a tener esos tintes del idioma que hablamos, pues estos documentos, que son muy viejos, pues existen, que son los primeros documentos en nuestra lengua, en español, existen, pero es más fácil acceder en forma digital, ¿no? Porque solamente hay 54, 57 textos de estas jarchas, y si se pierde uno es una pérdida cultural muy grande, así que hay que sacar una serie de permisos, observación, y no es fácil. No es fácil. Tenía entendido que en los diferentes templos o iglesias de Italia habían también pues ciertas bibliotecas privadas, ¿no? De los mismos la misma gente que ahí vivía, ¿no? No sé si fue el caso de la Basílica de la Santa María de Fiore allá en Italia, pero al parecer creo que había una biblioteca ahí, ¿no? Bueno, hay bibliotecas que sí son privadas. Unas son privadas porque puede ser privada por el clero, porque el clero es el que alberga mucho de este conocimiento. Hay que pedirle el permiso, hay veces hasta tiene que ser aprobado por el abad o por el bibliotecario. Y hay bibliotecas que son privadas por particulares, ¿no? Y ahí sí depende mucho de los dueños de estos libros. Particulares me refiero a gente que a lo mejor sus ancestros albergaron una serie de conocimientos de libros antiguos, o tienen una serie de colección de libros antiguos que difícilmente los prestan a la población en general. O sea, ahí sí está bajo la aprobación de los propios particulares.
Qué interesante, qué interesante. Bueno, yo creo que aquí supongo que los que tuvieran el privilegio o el don de poder entrar, o de poderlos ver, observar y estudiar, pues serían precisamente los científicos, ¿no? Los que tienen pues ese, no el poder, sino ese método o la forma de poder saber de qué se trata para darlo a divulgar a las diferentes personas, a las diferentes generaciones en sí que lleguen, ¿no? Pero pues es interesante sobre todo la arquitectura, sobre todo de que esculturas italianas, romanas que pues nos han llegado hasta nuestros días, ¿no? Sí, no, y sí, efectivamente, hay veces incluso para nosotros que tenemos acreditaciones, ¿no? Yo tengo acreditación como antropólogo, me es difícil poder conseguir textos originales. A veces se necesita un poco de palanca también, que te conozcan, que tengas un cierto nombre. En algún momento llegué a tener acceso a ciertos ciertos códices prehispánicos por parte de la Universidad de Los Ángeles, pero ya después descubrí que sí nos daban permiso de tener acceso a esos códices, pero no eran los originales, solamente eran copias fidedignas dentro de un mismo material, pero eran copias, no nos dejaban tocar los originales, porque además la universidad no los tenía, ¿no? Solamente tenía copias fidedignas, y tener acceso a un códice así antiguo era muy difícil. Lo que sí me sucedió es que llegué a tener acceso a ciertos jeroglíficos de Egipto. Esto obviamente fuera de Egipto, por ejemplo en el Museo de Louvre, en el Museo de Inglaterra. Tenía acceso en Turquía, llegué a tener acceso, pero dentro del museo y con un vidrio frente a mí, entonces sí podía tomarle. Lo que sí es que sí podía tomarles fotos, ¿no? Y eso me ayudaba mucho para llegar a casa y poderlos observar, el material en el que estaban hechos, que era papiro, que es la forma en que se hacía el papiro, pues era un poquito muy artesanal y difícil, etcétera, etcétera. Pero bueno, que por cierto, mucha de la economía también del pueblo egipcio dependían de la venta de papiro. Entonces pues sí, era interesante, pero sí es muy difícil poder tener acceso a documentos originales y sobre todo antiguos. No, sí, desde luego. Y sobre todo aquí en esa parte histórica de universal que fue Egipto, ¿no? Pero la historia de Egipto se ha estado repartiendo a raíz de que va transcurriendo los siglos y la gente que fue investigando, fue descubriendo, en este caso las momias, los templos, estos códices, estos jeroglíficos, estos papiros que han estado viajando por toda Europa. Tengo entendido que hay por ahí, en España, en Italia, en Francia, hay documentos originales y momias originales de esos lugares. Aquí la pregunta es, ¿el gobierno egipcio en un momento dado no podrá extraditarlos? No, realmente Egipto fue saqueado. O sea, tú puedes ver, por ejemplo, en Francia tienen muchas estructuras de Egipto que están expuestas en plena vía pública, ¿no? Pero uno los puede ver en todas partes. O sea, si estás en Turquía, en Estambul, ves esculturas egipcias. Si estás en Francia, ves esculturas egipcias. Si estás en Italia, ves esculturas egipcias. Si estás en el Vaticano, ves esculturas egipcias. O sea, donde estés parado, vas a ver. Y si estás parado y además estás parado en un país que llegó a ser potencia o que llegó a mantener una cierta hegemonía de poder, vas a poder ver que hay esculturas egipcias. Y es que todo mundo entró y todo mundo saqueó. Yeah. O sea, saquearon y
y en aquella época y hoy en día, pues Egipto ha padecido de gobiernos débiles, ¿no? Ya. Ha padecido de gobiernos que responden a intereses de las potencias. Creo que ahí hubo un personaje que se llamaba Nasser, que fue el que se puso un poco más a la defensiva de las potencias como Francia, ¿no? Pero antes y después, pues casi han sido gobiernos títeres. Sí. Que casi no se da, ¿verdad? Con el poder del dinero, del oro, de la economía. Pero bueno, esto es interesante y muy interesante, sobre todo el hecho de la evolución histórica de la humanidad, ¿verdad? Sí, claro. Estuviste entonces en España, estuviste en Francia, en Italia, y fuiste a llegar hasta Las Brujas, hasta Bélgica. ¿De ahí partiste a dónde? ¿A Medio Oriente o te fuiste directamente allá al budismo? No, esta vez solamente, este último viaje solamente fue por Europa. Fue nada más España, Francia, Bélgica, Suiza, Mónaco, e Italia. Nada más fueron esos países. A Asia, en Asia estuve en abril. Estuve porque se festejaba el Año Nuevo tailandés. Entonces hay unas expresiones budistas que me son muy interesantes. En Tailandia se practica un tipo de budismo que es el budismo Theravada. Y desde el 2016 he estado haciendo un seguimiento sobre el budismo, ¿no? Seguimiento que incluso me ha llevado a estar en países como Nepal, que es donde nace Siddhartha Gautama, Sakyamuni Buda. Siddhartha Gautama pues fue un príncipe que siempre vivió en las riquezas, fuera de problemas, siempre tuvo una vida fácil, pero un día sale de su palacio y se encuentra durante su caminar, se encuentra con una persona enferma, se encuentra con una persona vieja, se encuentra con una persona que había muerto, un funeral, y se encuentra con una de estas personas que han tomado la decisión de estar meditando, un tipo yogi, y se encuentra con estas 4 realidades que él no logra asimilar bien, y entonces descubre pues que la enfermedad existe, que la muerte existe y que hay sufrimiento. Entonces sale y sigue un peregrinar hasta que se convierte en Buda, ¿no? Que logra la budeidad. Es que es un estado de gracia. Bueno, hasta ahí me ha llevado, ¿no? Mi peregrinar por el conocimiento para saber un poquito más del budismo. Y sí he estado en pues muchos de los principales países de esa zona de Asia, ¿no? Del lejano oriente, que ha sido pues Japón, China, Corea, Vietnam, Camboya, Tailandia, Malasia, Laos, Myanmar, Indonesia, Filipinas, y bueno, tratando de conocer la historia de estos países. Qué interesante, de verdad. No solamente en sí el ir a investigar o el ir a trabajar o el ir a sacarle provecho didáctico, ¿no? Pero sí el modo vivendus cotidiano de todos estos países que tú has visitado, digamos, ¿cómo es? ¿Es algo similar a los de Occidente o totalmente diferente en algo que ni siquiera nos imaginamos? Tenemos similitudes y diferencias. Muchos de estos países durante mucho tiempo vivieron de la agricultura, ¿no? Fue el caso pues de China, fue el caso de Corea,
fue el caso de Tailandia, y digo fue el caso porque pues estos países se han industrializado. Estos países hoy en día pues son potencias económicas donde la tecnología pues es parte de su día a día, ¿no? Para poder sobrevivir como país. Es el caso pues de Corea, que está ya, a mi parecer, muy por encima de Japón. Japón en algún momento llegó a tener un lugar importante, pero pues hoy Japón ya no es lo que era antes. Desde mi gusto, su economía pues ya no es la misma que tenían antes. Japón se ha cerrado mucho incluso a lo extranjero, ¿no? Y eso, y su baja natalidad pues les está provocando problemas. En el caso de Corea, que también ya empieza a haber una baja natalidad, pero Corea ahorita está en un momento pues importante dentro de su economía, de la tecnología. La empresa Samsung, que es como la principal empresa, tiene muchos avances en materia tecnológica, son creadores de chips, porque no es nada más hacer computadoras. O sea, lo más importante de una computadora es el chip, y pues esta se da pues en Estados Unidos, Corea y Taiwán. O sea, no es China tampoco, ¿no? Por eso es que China, una de las muchas razones por las que quiere Taiwán, pues es por los chips. Bueno, y te das cuenta en la infraestructura. Por ejemplo, yo en Tailandia tenía internet, hay veces hasta en la selva. En Estados Unidos, hay veces dentro de la ciudad tengo internet. O sea, Estados Unidos, su infraestructura ya es muy vieja, renovarla es muy caro, y Estados Unidos hoy en día está invirtiendo más en guerra que en su población y en mejorar sus estructuras, ¿no? O sea, Estados Unidos en ese aspecto, no sé por cuánto tiempo pueda seguir invirtiendo sola o mucha de su economía en economía de guerra, pero se ve que Asia está aventajando a Estados Unidos con mucho, ¿no? Eso es como, ese ha sido uno de mis reportes que he entregado para los que trabajo. Y bueno, hay países que todavía vienen arrastrando sus guerras civiles. Es el caso de Camboya. Camboya, pues mucha de su economía es agrícola. No han podido sanar esas heridas que les dejaron los Khmeres rojos, que casi acaban con la mitad de la población. Fue un genocidio que fue detenido por los vietnamitas, que nadie había puesto la atención en esta matazón, ese genocidio que los Khmeres rojos donde Pol Pot estaba al frente, pues venía haciendo contra su población, porque ellos querían lograr un estado. A ver, para que entendamos, cuando en el 70 fue en los 70 y del 74 al 79, del 75 al 79, que los Khmeres rojos toman el poder, y ellos querían lograr un estado campesino, es decir, que solamente fuera sostenido por una economía agrícola. Pero para poder lograr un estado campesino, aniquilar a todas aquellas personas que no fueran campesinas. ¿Y cómo se daban cuenta quiénes eran campesinos y quiénes no? Pues a todos aquellos monjes, aquellas personas que tuvieran educación, que supieran leer, debían de ser exterminadas. Entonces empezaron a matar a lo mejor de su población. Empezaron a matar, si una persona sabía leer, pues era ejecutada. Si una persona era un monje, era ejecutado, porque además era un tipo de maoísmo el que ellos estaban siguiendo, pero era muy exagerado, muy fanático. El chiste es que casi matan a la mitad de la población. Hay una película que está en Netflix, que se llama Primero mataron a mi padre, algo así, que la directora es Angelina Jolie. Angelina Jolie se involucra en este tema porque adopta a un niño cambodiano, o fue porque se involucró tanto en este tema que adopta a un niño cambodiano como su hijo, y ella es una película muy buena, ¿no? Que para mí ha sido como la mejor representación de lo que he visto yo en Camboya. Y bueno, hoy en día
pues sigue arrastrando pues las secuelas de esa guerra civil. No ha podido mejorar. Nepal también sigue siendo uno de los países muy pobres, sin embargo pues ricamente cultural, y como que cada país de Asia va creciendo a un ritmo diferente. Qué interesante de verdad. Bueno, en Vietnam y Camboya, ¿todo esto estaba dentro de la selva o había pequeñas ciudades? Porque creo que lo dividía un río, ¿no? Un río que pasaba en medio de toda Vietnam. Porque entonces, ¿cómo es su agricultura, por ejemplo, su estructura económica y social? Entonces, ¿cuál sería a la fecha? Bueno, el río que tú comentas es un delta, es el Mekong. Ese río, según yo, viene o se alimenta desde de los deshielos de los Himalayas. Va pasando y divide, por ejemplo, a Tailandia de Laos. Baja por Camboya y llega hasta Vietnam. Allá en Vietnam es donde tiene su desagüe al mar. Ese río era importante, y muchos de los ríos son importantes porque por ahí subían y bajaban mercancías. No, en pequeña. Yo llegué a estar en esos pequeños canales, por así decirlos, porque hay mucha agua. Además, sí, efectivamente es selva. Se siente ese calor húmedo de la selva. Es un calor muy diferente, yo nunca lo había sentido, pero es un calor que te hace, que ha habido veces que yo me tengo que bañar 5 veces al día para poder apalear el clima, ¿no? Al cual no estaba acostumbrado. Hoy estoy más acostumbrado porque pues ya han sido 10 veces a las que he ido, por ejemplo, a Tailandia, ¿no? 10 veces que he estado en Tailandia y pues el clima es muy similar. Pero sí, efectivamente, ese es el río. Y te digo, y la economía pues varía entre país y entre región. Por ejemplo, en Tailandia, pues Bangkok tiende a ser más rico, ya la zona noreste tiende a ser más pobre, muy agrícola, pero además es una agricultura, porque no hay tanta humedad, que es un poco difícil, ¿no? Lo que se conoce como Isan, que alberga pues a Con Caen, a Surin, Burinam, todos estos poblados, Saqueo, son poblados que pertenecen a esa zona que se llama Isan, y es una zona pues un tanto pobre. Pero ya el norte de Tailandia, que es la zona que se conoce como Lana, que alberga a Chiang Rai, Chiang Mai, Lamphun. Esa ya es una zona más rica porque además pues tiene vecindad con Malasia y con Laos, y por ahí entra y sale mercancía para estos países, pero también mercancía que llega a China y que viene de China. Okay. O sea, tienen distintas economías de acuerdo a su geografía y a su cultura. Ya, ok. Creo que hace, no recuerdo yo exactamente, pero debe haber sido como unos 2 años aproximadamente que tuvimos una plática similar acerca de las costumbres y el modus vivendus cotidiano de esa región, en la cual no te podías tú adaptar de cierta manera porque pues no lo conocías. Ahora, ¿qué tal? ¿Qué te parece ahora su modo vivendus? ¿Ya te es un poco cotidiano? ¿Ya te has acostumbrado? Sí. De hecho, estos últimos viajes, bueno, la última vez que platicamos, yo estaba en Laos. Eso fue el año pasado. Este año, pues que he estado en Tailandia, pues ha sido
ya no fue solamente trabajo, sino ya fue como una fiesta, porque llegué en un momento que era festivo, que fue el año nuevo tailandés, el Songkran. Ya llegué y ya me estaban esperando muchos amigos. Ya estoy familiarizado con la comida. Ya yo llego y yo ya sé qué es lo que quiero comer, ¿no? Que mi comida favorita es la mukata. La mukata es un tipo de utensilio de cocina en forma de exprimidor de naranjas, por así decirlo, pero grande, y en la bola, en la parte alta, pues se pone pequeños fragmentos de vientre de cerdo, y en la parte de abajo se le pone agua y se hace ahí un caldo, ¿no? Con verduras, etcétera. Entonces, eso me encanta, es una de mis comidas favoritas, y ya cuando llego, pues mis amigos ya saben qué es lo que me gusta, o sea, ya incluso ya llego a la casa de ellos, ¿no? Ya llego a los poblados donde de por sí vivo. En esta ocasión estuve en el norte de Tailandia, en una ciudad que se llama Lamphun, pero yo estuve en un pueblito muy chiquito, un pueblito como de algunos 1,500 habitantes, 2,000 habitantes, era muy muy pequeño, y ahí estuve una temporada haciendo un trabajo, y ya después de ahí tenía que irme a Indonesia. Me fui a Indonesia, donde ya es otra cultura completamente diferente, porque en esa zona fue Bali, pues se practica el hinduismo balinés, y tuve la oportunidad pues de estar con un chamán, ¿no? Entonces estuvimos platicando sobre supersticiones, ¿no? Por ejemplo, descubrí algo que fue muy chistoso, es que al igual que el mexicano tenemos supersticiones, al igual que el mexicano pues creemos en el mal de ojo, que eso me llamó mucho la atención, y al igual que muchos mexicanos hacen las limpias con huevos también. Entonces esto es muy, lo mío es muy prehispánico y parece ser que funciona. Nunca he practicado este tipo de curación, pero me llama la atención porque mucha gente en México cree que el limpiarse con un huevo funciona, pero en Indonesia, desde tiempos antiguos, antes de que se descubriera América, pues ya también tenían este tipo de costumbres, o sea, algo debe de haber, ¿no? Ahí de verdad, pero me llamó la atención eso, ¿no? Y obviamente el poder tener contacto con el hinduismo balinés, el poder usar sus faldas, la ropa propia de ellos, porque no puedes entrar a un templo balinés si no usas la indumentaria adecuada, ¿no? Y en este caso es usar un sangkrong, es usar un vestido que usan los hombres, y que no me cuesta trabajo porque también lo uso en Tailandia. En Tailandia uso vestidos que son propios de los hombres. Vestidos, digamos, por decirles, digamos, a la prenda, ¿no? Pero en realidad vendrían siendo como una especie como de túnicas, ¿no? Aproximada, más o menos, ¿no? Sí, a ver, yo me pongo un short, sí, y sobre el short me pongo como un tipo falda, pero es una falda de pues. Eso, por ejemplo, en Tailandia no es toda Tailandia, es en Isan, es en la zona en la que he vivido, en Khon Kaen, que es la ciudad donde he usado esas faldas. Lo usé ahora en Indonesia, también tenía que usar faldas, sobre todo para poder entrar a ciertos templos, y ojalá a ver si puedo un día compartir mi participación en rituales, porque es muy mínima. Hay veces las fotos que puedo compartir, ¿no? A veces no me es permitido estar mostrando todas las fotos, todos los videos de los trabajos que voy realizando en cada viaje, porque como trabajas con personas, no puedes estar poniendo
sus identidades todo el tiempo como si fuera selfie o como si fuera una foto para el Instagram. Esto es algo serio y por eso es que no pongo o no publico para las personas todo lo que voy haciendo. Lo cual es lógico, porque ahí se aplicaría un copyright de autenticidad en lo que estás haciendo, y lógicamente pues eso no es lucrativo, más bien sería un ilustrativo para la educación, no para, digamos, sí, otro tipo de situación. Pero bien, qué interesante de verdad, cada vez que platico contigo, no sé, mi cabeza vuela a esos tipos de lugares y créeme que es extraordinario el saber que pues un camarada amigo, un hermano como tú que estás por allá y has viajado y que sobre todo que hemos compartido cierto tipo de cosas, estar allá en el otro lado del mundo viviendo todo ese tipo de cosas y dejarlas plasmadas para la humanidad, para futuras generaciones que vean lo que existe o lo que existía en ese momento que tú estás ahí plasmando la historia en vivo, realmente es fascinante. Me decías que la última de los países que visitaste fue Inglaterra, ¿es cierto? No, a Inglaterra lo visité en el 2019. En el 2019 estuve ahí, fue un poco más accidental el asunto, no tenía el plan de estar en Inglaterra, pero estuve y sí fue muy buena experiencia, ¿no? Nuevamente siguiendo el anglicanismo, cómo nace un poco esta religión de los anglicanos, desde Enrique VIII, ¿no? Cuando pues antiguamente en Inglaterra pues predominaba el catolicismo, hubo un rey que se quiso divorciar, no le permitió la Iglesia Católica el divorcio, y entre otras cosas pues vio viable el poder hacer su propia religión, así que tomó a todos los sacerdotes y líderes religiosos para que ahora estuvieran bajo sus órdenes, so pena de muerte en muchos casos, para el que se negase. Y se convirtió en un tipo de papa él, y aparece lo que es la iglesia anglicana. Y me ayudó eso a entender, porque después esos ingleses, cuando llegan a Estados Unidos y Estados Unidos entra en la guerra civil, y se desprende y logran y logran la independencia de Inglaterra, pues esos anglicanos, como ya no tenían a Enrique VIII como líder religioso, pues ahora ya no tenían esa cabeza visible y ya no podían seguirse llamando anglicanos, y ahora cambiaron el nombre por episcopales, que son los mismos, ¿no? Uh-huh. Ir entendiendo toda esa parte de la historia, más aparte historia antigua, historia de museos, historias de culturas, pues el viaje fue ilustrativo, aunque sí realmente fue muy corto, ¿no? Sí. Me hubiera gustado estar más tiempo para poder conocer, por ejemplo, Irlanda, ¿no? O sea, Inglaterra e Irlanda tuvieron una serie de conflictos muy grandes, porque Irlanda siguió siendo católica, Inglaterra pues ya era anglicana. Luego a los irlandeses los empezaron a apresar y los desterraron, y a muchos de esos irlandeses los empezaron a mandar a una isla muy grande, pero para que allá vivieran, en la cual pues tenía presencia Inglaterra, que hoy conocemos como Australia, y empezaron a mandar a todos esos irlandeses prisioneros y a otros reos a Australia, y fue por eso que hoy en día Australia pues es un país con muchísima gente blanca, ¿no? Porque fue la cárcel de los ingleses que mandaban ahí a sus presos, muchos de estos presos políticos o presos religiosos, los empezaron a mandar a Australia. Y bueno, así fue como se fundó, también es la parte fundacional, ¿no? de esta isla de Australia, en el continente, pues en Oceanía. Pues qué interesante, de verdad.
Qué interesante, y así nos podríamos llevar horas, manito, horas. Ahorita precisamente tenemos una hora con 20 minutos platicando que ha pasado como de rayo, ¿verdad? Bueno, ¿a dónde nos estamos llamando, comunicando, Ulises? Ahorita me encuentro en Los Ángeles, California. Estoy aquí en Los Ángeles, sí, en el condado de Los Ángeles. En Los Ángeles, California, en los Estados Unidos. ¿Y cuándo vas a regresar por allá, por Medio Oriente? Tengo ahora, me hablaron y me dijeron, Ulises, investiga sobre Kirguistán. Cuando me dicen, Ulises, investiga sobre este país, investiga sobre Kirguistán, yo sé que debo de investigar sobre los países que están alrededor de otro país, porque en algún momento puede ser que me requieran en esa zona, ¿no? Entonces, posiblemente pronto esté visitando Kirguistán, que no sabía exactamente dónde quedaba en el mapa, pero estoy descubriendo cosas muy, muy interesantes de este país hecho de... ¿Es montañosa? Perdón, montañoso, nómadas, mucho nómada, mucha influencia de los países que terminan en Tan, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, Afganistán, todos estos países que tienen una influencia también de Rusia. Entonces podría ser que próximamente en Kirguistán, a veces no digo porque se ceban las cosas, pero bueno, sí. Aquí, pero puede ser la posibilidad. Otra posibilidad sería que esté cerca de Polonia, al parecer, porque eso ya me lo habían comentado hace tiempo, o lo más probable es que sea que regrese a Tailandia, y ya de Tailandia pues ya no sé, ¿no? O sea, yo llego a Tailandia, hago mi inmersión en Isan, que es la zona de noreste, pero puede ser que una vez que esté ahí me diga, no, pues te necesitamos, o ve a Indonesia como pasó esta última vez, o ve a Malasia. Yo no pensaba ir a Malasia, pero estuve en Malasia, o ve a Camboya, o ve a Vietnam, o sea, ya, pero siempre siempre llego a Tailandia, y de Tailandia me muevo a otro país. Octubre, noviembre, sí, ahorita tengo que terminar aquí unos trabajos, y posiblemente para octubre o noviembre pues me vea por aquellos lugares. Pues sí, te decía que Diosito te acompañe y que nos sigas trayendo noticias de esa naturaleza, porque realmente es muy interesante, y digo, qué bueno que existen personas como tú que viajan alrededor del mundo para escribir su historia de la humanidad, que muchas de las veces pues no tenemos oportunidad de esta parte del continente americano de enterarnos cómo es la vida del otro lado del mundo. Quizás haya gente que pues sí tenga las posibilidades económicas y de ideología, de comunicación, etcétera, ¿no? Pero hay mucha gente todavía que existe que no tiene la mínima posibilidad de cómo se ve el mundo o cómo es el mundo del otro lado del planeta, ¿verdad? Pero bueno, manito, gracias. Gracias, Lalo. ¿Algo que desees agregar? Pues nada, Lalo, muchísimas gracias, y a ti por esta entrevista, por esta oportunidad de platicar un poco pues lo que he descubierto, que ha sido descubrimiento secundario, ¿no? Porque mi trabajo ha sido un poquito diferente, pero bueno, ya que estoy ahí, pues no pierdo la oportunidad en mis ratos libres de ir a los museos, de ir a zonas arqueológicas y poder seguir descubriendo sobre la historia. Esto de estar viajando, pues sí tiende a ser caro, por fortuna pues es financiado, entonces no sé por cuánto tiempo pueda seguir haciéndolo, pero pues ahora que he podido desde el 2016 a la fecha, pues no lo he desaprovechado. Cada vez que hay un trabajo, siempre que hay una oportunidad, me voy. Fue una oportunidad que a varios compañeros de la universidad nos dieron, sin embargo, pues nadie quiso ir, todos querían ir, pero nadie fue a la hora de la hora, un poco por miedo, y pues yo me apunté y fui yo solo. Ya
Y ahora ya no he visto ese tipo de oportunidades como las que hubo en el 2016, pero pues yo ya desde adentro, pues ya una vez entrando ni quien te saque, ¿no? Pues sí, pero también pensando por lo que decías de tus compañeros, yo pienso que también es su nacionalidad, ¿no? También yo creo que un poco de temor porque ya ves que hay cierto recelo en diferentes países con ciertas razas, ¿no? Entonces yo supongo que tú, al ser de un origen hispano, latino, pienso que tuviste más oportunidad, o pienso que tienes más oportunidad, ¿no? Y ellos quizás... Fíjate que me muevo muy fácil. Me muevo muy fácil en Asia porque por mi color de piel sí me ayuda mucho, no llamo tanto la atención. Exacto. Y pues que uno conozca las culturas para que te puedas mover con esa facilidad, no poder usar la ropa que ellos usan, a veces, y sobre todo la disciplina. He sabido de muchas personas que estuvieron en trabajos como yo, y cuando llegaron a los lugares en los que tenían que trabajar, pues se la pasaban tomando, disfrutando la vida, y pues mi trabajo pues ha sido de responder de forma disciplinada a lo que se me ha encomendado. Eso es exactamente, ser disciplinado, llevar un cierto orden, un cierto respeto para lo mismo que tú estás haciendo, ¿no? Un autorrespeto a ti mismo, y sobre todo porque, bueno, claro. Tú en sí, la carrera que estudiaste en la universidad, ¿cuál es? Bueno, en México estudié licenciatura en periodismo, en una escuela que se llama Carlos Septién García. Aquí en Estados Unidos, en un colegio que se llama Chaffey, estudié ciencias sociales y conductuales. Eso es un asociado. Luego hice un bachelor, que es como una licenciatura en México, pero aquí se llama bachelor, en antropología, especializado en antropología social por la Universidad de Los Ángeles. Y también hice otro bachelor en estudios latinoamericanos con especialización en ciencias políticas, también por la misma universidad. Y luego hice un magíster o una maestría en filología por parte de la Universidad de Fullerton, en la ciudad de Fullerton, California. Y hasta ahí voy ahorita. Y diplomados que he hecho, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Barcelona, y tengo un diplomado, y tengo una certificación y certificaciones por la Universidad de Chile en Ciencias Sociales. Interesante, sobre todo lo de California, porque con esto que ya sabes, y con estos viajes que has tenido, y con estos viajes que tienes aún, ya podrías hacer un doctorado. Sí, no, ¿sabes qué es lo interesante, Lalo? Que yo siempre fui un estudiante de ceros en la prepa, ¿no? Eso es lo más interesante. O sea, que siempre fui un estudiante que tuvo las peores calificaciones, y que muchos de mis compañeros me recordarán y les sorprende, porque hay veces sorprendidos me dicen: oye, pero ¿y cómo es que terminaste tú una maestría? ¿Cómo? Si eras bien burro, ¿no? O sea, a veces hasta siento que les molesta esa parte, ¿no? Que haya podido terminar estudios. Pero pues como la fábula de Esopo, con la tortuga y la liebre. La liebre podía correr muy rápido, pero se quedó dormida, y la tortuga pues iba muy despacio, no dejó su ritmo hasta que logró la meta. Yo la maestría la terminé hace 2 años, o sea que ya sería una edad muy adulta para muchas personas, pero nunca me detuve, y yo creo que eso pues ha ayudado, y he terminado así muchos grados académicos, pero es que los he hecho como que muy lento, muy a mi ritmo, sin prisa. No estoy compitiendo con nadie en la vida, y eso me ha ayudado mucho. En ese aspecto me ha ayudado mucho el budismo, a no competir con las personas, hasta llevar mi vida muy a mi ritmo. Y bueno, es chistoso, pero sí, ya de repente como que sí son muchos grados académicos.
Pero es fascinante. Yo también fui una de las personas burras que se iba de pinta cada rato. Y llegando a la radio, pues la radio me obligó a saber y a entender cosas que pues ni yo mismo imaginaba que iba a haber. Después de ahí, de lo que pasé, y cuando tuvimos la oportunidad de estar con nuestro hermanito, nuestro carnalito Alex Lora, del Tri de México, y le comentamos esto precisamente, él nos decía que bueno, que nosotros no teníamos que preocuparnos porque Diosito ya había trazado nuestro camino, y que si él era su voluntad que tú siguieras en ese camino iba a seguir hasta que él dijera ya. No te preocupes, tu camino ya está trazado por Dios, y hasta que él diga ya. Manito, realmente para mí ha sido un placer estar platicando contigo de todo esto que realmente pues es fascinante, ¿no? Es fascinante, y de hecho te comento, te digo, te menciono en esta parte importante, porque para mí es interesantísimo todo lo que haces, porque una de las principales metas que supuestamente yo me había forjado para mi futuro era ser antropólogo, era ser arqueólogo en un principio y después antropólogo. Jamás pude lograrlo. Entonces yo de cierta forma te entiendo esa inquietud que sientes, esa necesidad de investigación de la biología, del modus vivendus de ciertos lugares, de ciertas etapas históricas, sobre todo lo que es la egipcia, sobre todo lo que es de la Mesopotamia, y esa evolución que ha tenido la humanidad. Yo siento algo así, ese tipo de sensación, de esa costillita de saber más. Sin embargo, las posibilidades, ve tú a saber por qué, o volviendo a retomar las palabras de mi carnalito Alex Lora, él ya trazó mi camino, y mi camino ha sido comunicar desde el principio. Entonces, pues para mí, te comento, esta plática que tenemos, si tú me lo permites, va a estar escrita en un libro que estoy a punto de terminar, que se llama precisamente, como no nos creen quién eres tú ni quién soy yo, se llama Ficción o Realidad. Gracias Lalo, en verdad que muchas gracias, en verdad, y muchas gracias por este espacio, te lo reitero. Un saludo a toda la gente que está escuchando a Lalo Feria, que está escuchando este programa hasta Inglaterra, y en especialmente a un amigo que tenemos en común, Ricardo Malváez. Un gran abrazo, hermano, en verdad deseo que estés muy bien, y pues desde aquí la mejor vibra. Gracias, Lalo, un abrazo. Bye. Hasta luego. Bye. La